Antes de empezar con el estudio del Salmo 119, hay una foto que quiero mostrarles. Miren ustedes ahí. En nuestra época nosotros andamos con zapatillas cerradas, zapatos cerrados. Muy pocas veces usamos sandalias. En la época de Jesús, los zapatos eran así. En la época de Jesús se usaban sandalias, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre con las sandalias? Las sandalias te protegen del piso, pero no del polvo. Y en ese tiempo, en esas ciudades, no habían calles asfaltadas. En el mejor de los casos eran calles con piedra, ¿no? Pero la mayoría de calles no tenían asfalto, eran polvo, eran tierra. Entonces, cuando tú salías a caminar en la mañana, te dabas un duchazo, salías impecable, vestidito con tu túnica preciosa, y salías a caminar. Después de un rato de caminar, tus pies estaban llenos de mugre, estaban llenos de tierra, de barro, de polvo, etc. Entonces, la costumbre era, cuando tú llegabas a una casa, muchos de ellos se sentaban, no habían como bancas, ¿no? A veces se sentaban en pequeñas bancas al ras del piso. Y entonces cuando tú te sientas en bancas al ras del piso, o en una silla muy pequeña, tus pies quedan a la vista de los demás. Era horroroso, ¿no? Horroroso tener delante tuyo un pie todo lleno de tierra, con el dedo lleno de barro, ¿no? O sea, horrible. Entonces, ¿qué hacían? Se lavaban los pies. ¿Recuerdan ustedes a Jesús? Juan, no me acuerdo el pasaje exactamente, Juan capítulo 2, que es lo 3, cuando las bodas de Canaán, cuando Jesús convierte el agua en vino, dice literalmente el texto que utilizó las tinajas que estaban a la puerta de la casa para lavarse los pies. Fue esa agua la que se convirtió en vino. Ahora, no se asusten. No es que la gente llegaba y metía su pie en el agua, en la tinaja, y no, sino que cuando llegaba el sirviente sacaba agua de esas tinajas. Sacaba agua de esas tinajas y le lavaba los pies a la visita. ¿Ya? O sea, escuché una vez una prédica de un pastor que decía: Dios toma nuestras vidas hechos una basura y nos convierte en lo mejor, y utilizó este pasaje. Está mal usado. No es, esa agua no es que agua llena de tierra, ¿no? Sino que de ahí sacaban el agua y con esa agua lavaban los pies. ¿Quién lavaba los pies? Lavaba el sirviente de menor categoría. El esclavo de menor categoría lavaba los pies de la visita. ¿Ok? Hay un pasaje que tenemos ahora, que vemos ahí en Juan, capítulo 13, versículo 3. Juan, capítulo 13, versículo 3. Hay un pasaje que es muy interesante. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Claro, Pedro reacciona, ¿no? Porque ¿quién hacía esa labor? El esclavo de menor categoría. El que lavaba los pies, ese era del menor categoría. O sea, imagínense ustedes, yo me lo imagino, ustedes saben que yo tengo una cierta aversión a los pies, ¿no? No me gustan, entonces yo me imagino
me ponen a mí a hacer ese trabajito. Dios, o sea, era lo peor que puede. ¿Cuál es el sirviente de menor categoría? Ya tú ven, a lavarle los pies a toda esa gente que va entrando, ¿no? Y entonces Pedro le dice a Jesús, espérate un momento, espera. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies? O sea, Pedro está reaccionando a su maestro, le dice, ¿tú cómo me vas a lavar tú los pies? Tú no eres el esclavo de menor categoría, ¿no? Entonces, Jesús le contesta. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Interesante, ¿no? No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Inmediatamente Pedro reacciona y dice, no, esta no me la juego. Y dice, Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo mis pies, también las manos, la cabeza, o sea, ya Pedro le dice, no, está bien, si es así el asunto, no solamente los pies, sino una bañadita completa, ¿no? O sea, cabeza, manos, por todo lado, ¿no? Ahora quiero que escuchen bien la respuesta de Jesús. El versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. Interesante, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué Jesús responde de esta manera? En Jeremías capítulo 2, versículo 22, Jeremías 2, versículo 22, dice, Jeremías 2, 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Esa es la realidad. El hombre que quiere limpiarse de sus pecados, aunque se lave con lejía, la mancha de su pecado permanece. Pero Hebreos 9:14 nos dice, cuánta más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, lo que dice la palabra de Dios es que la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos. Ni la lejía puede limpiar tu alma, pero la sangre de Jesús puede. ¿Entienden? Entonces, cuando yo me acerco a Cristo, yo vengo con muchos pecados en mi historia, muchos pecados en mi historial, en mi pasado. He mentido muchas veces, he engañado, he robado, he fornicado, un montón de cosas que vienen en mi pasado. Aunque me lave con lejía, la mancha de mi pecado permanece. Pero cuando llega la sangre de Jesús, la sangre de Jesús te limpia.
La sangre de Jesús te limpia. Entonces, cuando Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Lo que Jesús estaba diciendo es que sus discípulos ya estaban limpios. En otro texto va a decir, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Porque ellos habían creído en las palabras de Jesús. Y en el momento en que los discípulos creyeron en las palabras de Jesús, se produce el milagro de la limpieza interior del alma. Se produce que la sangre de Cristo limpia tu alma de todos tus pecados cometidos. Pero en el día a día se van ensuciando nuestros pies. Y eso tenemos que lavarnos. Por eso Jesús agarra y le dice, el que está lavado ya no necesita lavarse todo, solo necesita lavarse los pies. ¿Y cómo se ensucian los pies? La costumbre era por las sandalias. Entonces tú caminabas y te ibas ensuciando en el día a día, en el caminar. ¿A qué se refiere Jesús? Que yo ya he sido limpio por la sangre de Cristo. Mi corazón está limpio por la sangre de Cristo. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, Él limpió mi vida, mi pasado. Pero yo salgo a la calle y se me cruza el animal ese que venía ¿no? y me cierra, ¿no? Y yo salgo por la ventana y le grito, ¿no? Cara de papa, o sea, en ese instante, ¿qué pasó? Brotó una ira, una reacción. ¿Está bien? No está bien. Me acabo de ensuciar los pies. ¿Ah? O estás en la casa, hay una discusión en la casa, hay un problema en la casa, y entonces reaccionas mal con tus hijos o lo que sea, te estás ensuciando los pies. Entonces, no necesitamos lavarnos completamente porque hemos sido limpios por la sangre de Cristo, pero sí necesitamos todos los días lavarnos los pies. Y el Salmo 119 habla de eso. El Salmo 119 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Obviamente no está diciendo que una persona que ha venido a Cristo no haya sido limpia, sino tiene que lavarse nuevamente a sí mismo. No, no está diciendo eso. Una persona que llegó a Cristo fue limpia en su alma. Pero día a día vamos ensuciándonos los pies. Y por eso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Me entienden hasta ahí? Muy bien. Vámonos al Salmo 119. Así que al Salmo 119 vamos a llamarlo Operación Lávate los pies. ¿Ya? Salmo 119, versículos 9 al 16, la letra Bet del alfabeto hebreo. Letra Bet, ¿no? Salmo 119, ya saben, operación Lávate los pies. Y aquí vamos a estudiar este pasaje, vamos a empezar. Primero, ¿por qué debería preocuparme? ¿Por qué debería preocuparme limpiar mi camino? O lavarme los pies. ¿Por qué simplemente no puedo decir y aceptar que tengo pecado y que así soy? ¿No? ¿Por qué? Bueno, así soy, pues. Oye, pero tu carácter es feo. Tu carácter es malo. Eres una persona conflictiva, problemática, pleitista, mecha corta, ¿no? Porque pum, explotas rápido, ¿no? Entonces, mucha gente a mí me responde y me dice, así soy, pues, ya, ¿qué? Así soy. Entonces, ¿está bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo decirle a la gente, así soy, pues, ¿no? Eso lo puede decir la gente del mundo. Pero no lo puede decir alguien
en quien mora el Espíritu Santo. Y tome y nota, que a mí me lo han dicho gente, no del mundo, sino cristianos de años. Cristianos de años, que una vez una persona me dijo, yo soy una persona rencorosa. Ese es mi pecado, ¿no? Soy una persona rencorosa, no olvido. Y yo le dije, pero ¿cuántos años tienes en la fe? No, eso no importa, Carlos, así soy. Y eso es un insulto al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es un insulto al Espíritu Santo porque me estás diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder para cambiar tu carácter. Tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte que Dios. Y que Dios se acomode, caramba. ¿Ah? Que Dios me acepte porque así soy, ¿no? Y esa es la insolencia, la soberbia. De agarrar y decirle a Dios, tengo mal carácter, pues, ¿y qué? ¿Ah? Aguántame, pues, aguántame. Para que Dios mueva su dedito así, ¿no? Y tú dejas de ser, o sea, no es que, ay, te caíste, no, Dios mueve su dedito y chao pajarito, adiós. Entonces la primera cosa es, ¿por qué no puedo quedarme con mis errores? ¿Por qué no me pueden aceptar? Hay gente que te dice, ¿no? En esta iglesia todos me juzgan, nadie me acepta como soy. Interesante, ¿no? Lo peor no es que la gente no te acepta como soy. Lo triste es que tú te aceptas como eres. Eso es lo peor. Lo peor es que tú te aceptas como eres. En lugar de decir, Señor, necesito ser transformado por tu poder. ¿No? Entonces la primera cosa es esa. La segunda cosa es ¿por qué debo limpiar mi camino? ¿Saben por qué? Hace un tiempo atrás prediqué sobre el Salmo 91, el versículo 1. ¿Recuerdan? Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y les dije que el que tiene un Dios altísimo tiene un Dios omnipotente. Pero si yo no tengo un Dios altísimo, ¿por qué creo que Dios tiene que ser omnipotente? Tener un Dios altísimo significa un Dios a quien hay que honrar. Tener un Dios altísimo significa un Dios que para mí está por encima de todo. Un Dios altísimo que para mí su voluntad es tan fuerte en mi vida. Entonces yo tengo un Dios altísimo. Te aseguro que tienes un Dios omnipotente que cuida de ti, que ve por ti, que tú oras y responde, ¿no? Pero esa no es la figura. La figura es que yo no tengo un Dios altísimo, tengo un Dios baratísimo. No tengo un Dios altísimo, tengo un Dios baratísimo, barato, ¿no? Pero tiene que ser omnipotente para suplir mis necesidades. Hace unos días atrás estaba pensando yo, mucha gente necesita ayuda, ¿no? Hoy en día la situación económica es tan difícil que muchas personas necesitan ayuda. Y a veces las personas piden ayuda, ¿no? Está bien, yo creo que es su derecho pedir. Lo peor de todo no son ellos. Los que más me molestan son los que no han hablado conmigo hace 20 años. No han hablado conmigo, para nada. Han hecho sus vidas, etcétera. Y de repente recibo un correo o un WhatsApp o lo que sea con esa frasecita falsa al principio que te dice: hola Carlitos, hace tiempo que no te veo, hace tiempo que no hablo contigo, ¿no? Y después de un pequeño cruce de palabras, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, acá, sí. ¿Y ustedes dónde están? Allá, sí, sí. Oye, dicho sea de paso, quería pedirte un favor. ¿Qué sensación tienes en tu corazón? Cajero automático. Convenido, cajero automático, utilizado, ¿no? Dueño del banco suizo. Exacto, dueño del banco suizo. Pero te hace sentir mal, ¿no es cierto? Te hace sentir mal porque tú sabes que detrás de esas palabras hay falsedad. No hay ningún tipo de interés en ti. Pero ¿no es eso lo que hacemos con Dios? ¿No es eso lo que hacemos exactamente con Dios? No tiene nada, o sea, ¿cómo le va a la iglesia? No me interesa. No. ¿Cómo se sostiene la iglesia? No me importa. No me importa. ¿Te congregas? No, cuando tenga tiempo, ¿no? Cuando no hay partido de la Champions. Claro, cuando no hay partido de la Champions, correcto. ¿Participas en algún estudio bíblico? No, tengo mucho que hacer. Pero, si pierdes el trabajo, aló, por favor, el grupo de oración tienen que orar por mí, ¿eh? ¿No sé? Aparecen, ¿no? No, Carlos, ¿sabes qué necesito? Tengo un problema, una enfermedad, tengo una angustia, una situación. Entonces quiero que oren por mí. Interesante, ¿no? ¿Te preocupa la iglesia? No te preocupa. ¿Te preocupa la fe? No te preocupa. Pero cuando necesitas algo aparece. Entonces la Biblia dice que cuando tienes un Dios altísimo, entonces tienes un Dios omnipotente. Y por eso, cuando yo tengo un Dios altísimo, no me quedo con mis errores, porque yo quiero honrarlo. Tercera cosa, ¿por qué debería yo limpiar mi camino? Por amor al Señor. Por amor al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces nos vamos de viaje y cuando llegamos de visita, las personas, por cariño, porque nos quieren, se han preocupado de limpiar la casa, ordenar la casa, como hacemos nosotros, ¿no? La casa es un desastre, pero cuando viene visita hay que limpiar rápido. Entonces limpias, ordenas, ¿no? Pero lo haces por cariño, pues si no tuvieras cariño, me llegaría altamente. ¿Por qué limpiar mi camino? Porque eso ofende al Señor. Por amor al Señor, quiero limpiar mi camino. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, ¿por qué debería preocuparme en limpiar mi camino? ¿Por qué? Porque el que tiene un Dios al que honra, un Dios altísimo, tendrá un Dios omnipotente, por amor, porque lo vamos a ver en algún momento de nuestras vidas. Segundo, vamos a leer nuevamente el texto. El texto dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es interesante porque hace un llamado a los jóvenes. Más que a los viejos, este texto habla a los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es interesante porque amamos tanto el pecado, amamos tanto nuestra maldad, que al saber que Jesús perdona, eso me lo han dicho en mi cara, al saber que Jesús perdona, me han dicho, Carlos, esto de la salvación por gracia me encanta, pero déjame pecar y un minuto antes de morir me arrepiento. Qué sapo, ¿no? Primero, como si tuvieran control sobre la vida. Si pudieran decidir, ¿cuándo vas a morir? Me toca mañana a las 3:45. Entonces peco hasta las 3:44 y a las 3:44 me arrepiento. Entonces, y claro, todo el mundo te va a creer, ¿no? Hasta los ángeles te van a creer tu sinceridad de arrepentimiento, ¿verdad? ¿No? Recuerdo amigos de mi juventud en el colegio que me decían eso, ¿no? Y usaban esta palabra. Decían, Carlos, yo quiero vivir la vida, me decían. Quiero vivir la vida antes de entregarme al Señor.
Eso significaba que para ellos la vida cristiana era aburrida, cosa que no lo es. Pero quiero que entiendan lo que hay detrás de esas palabras. Quiero vivir la vida. Lo que me está diciendo es que el pecado es vida. El pecado es vivir. Quiero disfrutar del pecado, quiero disfrutar de la maldad antes de morir. Amas el pecado, pensando que el pecado es vida. Y según la Biblia es exactamente lo contrario. No entendemos que el pecado no es vida. La Biblia dice que el pecado es muerte. No entendemos que detrás de cada pecado hay maldad. Porque de una u otra forma se destruye la sociedad en que vivimos, ¿no? A ver, los que están casados. Vamos a preguntarles a los que están casados. ¿Te gustaría que tu esposa te mienta? ¿Por qué no? Es vida. Mentir es vida, es pecado, es vida. Pero es engaño. Es engaño. ¿Qué más? O sea, se destruye la relación. ¿No es cierto? La confianza. La confianza. ¿Qué pasa detrás de cada robo? ¿No? Un día Alejandro, que ya maneja auto, Sara, maneja auto, hay que tener cuidado, estar orando cuando sale a manejar. ¿Maneja mejor que tu mamá o no? Lo he hecho. Entonces Alejandro, por fin trabajando, se ha comprado un auto. Acá en Suiza no va a pasar nada, pero muy probable en el Perú, en 15 minutos te lo han robado. Te dejas tu carro en la puerta y sales y ya no tiene llantas. Y entonces, robo, pecado. Tú sales y ¿qué dices? Qué linda es la vida. No. Te acuerdas de toda la familia del ladrón. Si lo tuvieras cerca, ¿no? Un día yo tuve un ladrón en mis manos, ¿no? Estábamos en mi oficina, mi auto estaba estacionado y un amigo entra y me dice: Carlos, te están robando los espejos del Mitsubishi. Un Mitsubishi Galant Turbo nuevito que estaba en la puerta, y yo salgo corriendo y los pesco a los dos ladrones llevándose los espejos de mi auto en las manos. Ellos ni se imaginaron, porque estaban caminando tranquilos, cuando han escuchado mis pasos, ya se imaginan ustedes cómo son mis pasos, cuando se han volteado yo ya estaba encima de uno, y lo he agarrado, yo no sé de dónde sale la adrenalina, pero lo agarré del hombro, lo levanté y ¡pum! Al piso y con mi pie encima, ¿no? Y el otro se quedó lejos, ¿no? ¿Qué te hace sentir el robo? ¿Bondad? No. Destruye. El pecado destruye. 15 minutos de fornicación. ¡Qué rico! Disfrutaste, ¿no? Pero luego tienes que enfrentarte, si no te das cuenta, al aborto. ¿Sí? Aborto. Si lo haces ahora, ¿qué te impide hacerlo cuando estés casado con otra? Por ejemplo. O sea, el pecado siempre destruye. Y lo triste es que la gente agarra y te dice, los jóvenes te dicen, yo quiero disfrutar la vida. O sea, yo quiero disfrutar del pecado que me mata, que me destruye. Yo quiero disfrutarlo hasta un momento antes de morir. Y por eso el texto te invita a los jóvenes, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5, y fíjense ustedes toda la variación de pecados para que vean cómo destruye el pecado. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Saben lo que es lascivia? Esas miradas sucias, ¿no? Yo siempre he conocido amigas mías que me decían, la cosa más horrible de un lugar donde yo entro es cuando entro y los hombres me miran con deseo. Sí, entonces pasa ella y los hombres, ¿sabes qué? ¡Qué asco! La mujer se siente un objeto, asco. Lascivia. Idolatría. Ya hemos hablado de la idolatría, ¿no? Robarle la gloria a Dios. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Saben ustedes cuánta gente ha perdido la vida? ¿Cuánta gente ha perdido la vida por una borrachera? La gente cree que es un jueguito. Hasta que a alguno de tus amigos se le ocurrió. De repente tú no tomabas. ¿Han visto el caso de la chica que quedó completamente incinerada su cuerpo? Ella fue a una fiesta con una amiga suya. Y saliendo de la fiesta, el amigo que las llevaba había estado tomando. Entonces ellas dijeron, no nos vamos contigo. Vamos a pedir un Uber. Inteligentes las chicas. Vamos a pedir un Uber. Pidieron el Uber, la chica y su amiga se subieron con destino a su casa. En el camino, otros muchachos de otra fiesta, borrachos, en el auto, se estrellaron contra el Uber y la chica amiga suya se murió y ella quedó completamente incinerada en su cuerpo. Los otros quedaron vivos. Quedaron vivos, un problema del cuello, pero se recuperaron y todo. ¿Saben cuánto? Alguna vez yo he visto pastores que cuando hablan del licor, del alcohol, ¿no? Dicen, ay, Carlos, no seas extremista, una copa la puede tomar cualquiera. Yo te voy a decir algo. Yo no tengo ninguna compañía de cerveza ni de licor que me pague publicidad. No tengo por qué hacerle publicidad a algo que solo causa daño. Solo causa daño. La borrachera, familias destruidas, accidentes, gente que se cae borracha y se descerebra porque se golpea la cabeza, se ponen agresivos, o sea, bueno, borracheras. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así como debemos descubrir que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. ¿Escucharon eso? Debemos descubrir que detrás de la palabra de Dios se esconde el eterno y amor profundo de Dios por nosotros. De la misma manera debemos descubrir que detrás de todo pecado se esconde maldad que solamente busca destruir tu vida y la de tu familia. Para entender esto, necesitas un milagro. Necesitas que Dios entre en tu corazón y te abra los ojos. Y te libere de esa esclavitud. Que entre en tu corazón y te limpie. Ahora bien, seguimos con Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la respuesta de Dios es esa, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo hago para limpiar mi vida? No quiero tener estas cosas que me destruyen, no quiero. Quiero realmente, yo sé que he sido limpio por la sangre de Cristo, pero yo quiero que haya algo en mi vida, y escuchen bien esta frase, quiero que haya algo en mi vida,
que vaya desplazando todas esas cosas que me destruyen de mi alma, que las vaya sacando, que las vaya botando, que las vaya empujando. Que entonces que de una u otra forma, dentro de mi vida se produzca un proceso de lavado de pies automático, de limpieza del alma automático. Entonces tengo mal carácter, necesito algo que me vaya sacando el mal carácter. Tengo reacciones que no son buenas, necesito algo que me quite esas reacciones que no son buenas. Tengo malos pensamientos, necesito algo que vaya limpiando mi mente y vaya quitando mi alma esos malos pensamientos. Tengo mirada mala, entonces necesito algo que desplace esa mirada y ponga una mirada limpia en mi corazón. ¿Qué cosa debo hacer para que para que esto pueda ocurrir? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es la respuesta. La pregunta es esta. ¿Y qué significa guardar su palabra? ¿A qué nos referimos con guardar su palabra? ¿Qué incluye guardar su palabra? ¿Qué debo hacer para que la palabra de Dios se guarde en mi corazón y en forma automática vaya limpiando mi camino? Esta porción del Salmo nos va a enseñar 7 cosas. Aquí en el cuadro. Acá tienen las hojitas. Pero no se las voy a dar. Para la próxima semana. No, yo no voy a estar. ¿Ah? Yo no voy a estar. Ah, te quedas sin papel. El Salmo, porque recuérdense que la porción son 8 versículos. Entonces el primer versículo es con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Los siguientes 7 versículos, cada uno de ellos es una forma de guardar la palabra. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra. Realmente queremos limpiar nuestro corazón porque queremos verte. Queremos tener un Dios altísimo al que honremos para tener un Dios omnipotente que nos cuide. Queremos guardar tu palabra para que vaya desplazando en nuestro corazón el mal carácter, los malos pensamientos, las malas reacciones, para hacernos, oh Dios, gente que te sirva. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos. En el nombre de Jesús.